Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Déjame cotejarme. Bienvenidos a un episodio más de esto que es un whatever. Lo he bautizado así. Un episodio más y como pueden ver en el título, el día de hoy me hago acompañar de Pedro Cruz, quien durante el episodio pasado que hicimos sobre el matrimonio y la filosofía, la gente lo pidió mucho que volviera. Fue muy grato, gracias por aceptar nuevamente. Antes de ir contigo, recordarles a todos que he publicado mi primera novela, que está en Amazon disponible, se llama Siete días en el burdel. En la descripción usted va a poder encontrar el link para que si usted lo quiere comprar o si lo quiere físico, escríbame por DM, que yo también se lo hago llegar sin ningún tipo de problema. Pedro, bienvenido, ¿cómo tú estás? Excelente, hermano. Esa noticia me acaba de conmover emocionalmente. Tú sabes que quien siempre te motiva, que escribas y eso, de mi parte lo hago con frecuencia. Tú sabes que lo que se escribe no se borra. Así es. Eso queda para la posteridad. Y un gran amigo, filósofo, padre, llamado Alejandro Albelo, quien siempre menciono, me dice, lo que tú escribes es lo que va a quedar como registro de tu memoria o de Ajá, eso que es importante para que revisen ese pensamiento que tú has tenido sobre la realidad. Entonces, correcto. es eso, simplemente Y, dejar ese registro y allí. no, básicamente que yo tenía que hacerlo porque, perdón, tenía que hacerlo porque eso yo sentía que me limitaba a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo acabo de publicar este libro, he pedido unos físicos que vienen de camino, entonces ahora yo me puedo concentrar en preparar otra novela. Incluso ya lo estoy haciendo, estoy desarrollando los personajes, las diferentes tramas, y eso me lo va a permitir. Yo sentía que mientras ese manuscrito no saliera, iba a ser imposible que yo pudiera desarrollar otra novela. Pero sí, este está disponible, como le comentaba en el episodio pasado. Es una novela romántica, tiene un corte erótico, muy, muy picante, por lo que no la recomiendo para menores de edad. Pero sí, cómprela, está muy barata, en Amazon cuesta $8 solamente. O sea que la versión de tapa blanda, $7, la versión Kindle para quien lee Kindle. Y nada, eso es lo que tenemos. Tú sabes que el escribir es como tatuarte. ¿Cómo así? Cuando tú te tatúas en una parte de tu cuerpo, obviamente, Ajá. viene la necesidad de quererte seguir tatuando y los que lo han hecho, pues tienen con frecuencia eso. De manera que la escritura es similar. Cuando tú haces una obra, o viene la necesidad de querer seguir, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, creo y entiendo que tu perfil, ahora mismo se nota ese deseo de voy a seguir haciendo ese trabajo arduo y la gente va a ponderar, ¿no? Eso que tú estás escribiendo, que es lo más Sí, importante. sí, sí, eso es muy importante. Antes de continuar, Pedrito, y voy a mirar la cámara para enviar esta felicitación y quiero felicitar a Charlie, mi hermano, quien ya lo vi escribiendo columnas de deporte para el periódico El Caribe. Sumamente importante. Charlie es una persona muy, muy, muy dedicada al deporte, le gusta mucho. Y que ya pasar de fotógrafo y ya está escribiendo artículos de deporte para periódico El Caribe y que pueda ver su nombre en la versión impresa y tanto digital es un logro muy importante. Así que felicidades. Este es el primero de los éxitos y yo sé que vendrán muchos más. Excelente, Así es. excelente. Para lo que estamos aquí, el día de hoy vamos a hablar Introduce, y introduce. vamos a hablar de la muerte, un tema que a mí me gusta mucho y relajo mucho con él, porque es lo que tenemos más seguro, pero nosotros no le damos mente. Hay veces que nos olvidamos totalmente de ello. Entonces, quise tratar de la parte filosófica, que hablemos un poquito de la muerte. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Sí, así de introducción es bueno mencionar que etimológicamente la muerte viene del concepto latino mos, que lo que quiere decir final o Final. la finalidad de la vida. Tánatos, que es el concepto griego, ¿no? Mucho más antiguo, pues tiene la misma connotación.
De tal manera que cuando abordamos el concepto de muerte, se debe pensar en función de en diferentes contextos, A ¿no? ver, Porque cuando yo hago una etimología, simplemente estoy extrayendo, desentrañando lo que el concepto me expresa de forma gramatical. ajá, Pero hay una connotación que tiene que ver con la cultura, con la sociedad. exacto. Y cuando Lo lo... que, a ver, espera, para ir aplatanándolo un poquito. Eso de la connotación que tiene que ver con la cultura y la sociedad, lo que tú me estás diciendo es que la muerte va a significar para cada sociedad y para cada cultura dependiendo de su sociedad y de su cultura. Claro, Para cada individuo puede significar algo diferente. algo diferente. Entonces, en ese caso, entraría ya una reflexión filosófica en función de lo que la sociedad entiende que es la muerte. Ajá. Y los filósofos, dependiendo del contexto histórico en el que vivieron, van a responder a, Correcto. a esas diferentes perspectivas que la persona tiene sobre la muerte, Exacto. hasta crear una categoría de la muerte, que en este caso categoría aplica una especie de visión universal con relación a ella. Ok. Por eso es interesante entonces ahondar en el tema de la muerte desde el punto de vista, en primera instancia, de los filósofos griegos. A ver, es importante, por Es ahí quiero empezar. importante pensar en ellos, porque extraer el significado del concepto muerte, con él se arrastra el significado del concepto alma. Ujú. Es decir, hay una especie de conexión o relación en esa aplicación que tiene la muerte que va también en función de la aplicación que tiene el alma en esa sociedad. Ok, para ellos, para los griegos, muerte y alma eran básicamente como uno Estaban solo, relacionados. totalmente juntos. Sí, voy a usar un concepto católico, ¿Está bien una así? transustanciación. ¿Una cuánto? Pero, Transustanciación. espérate, Yo sé que esa palabra en el catecismo a mí no me la no te la dieron, dieron, ¿no? ni cuando la confirmación, ¿cómo es la No, palabra? transustanciación. Eso es pasar una sustancia de una a otra. Sencillo, A ver, sencillo. El cuerpo de Cristo es ajá, el pan. ok. No hay una diferencia. Es el pan literalmente. Si yo hablo de consustanciación, entonces sí hay una diferencia porque el cuerpo de Cristo estaría por encima del pan. En la transustanciación es lo Es mismo. lo mismo. Entonces, por eso los católicos asumen como tal una transustanciación. Ahora, vamos a ver, para meternos entonces en el concepto muerte y alma, una transustanciación en los griegos. Ok, perfecto. Entonces, Para ellos era lo mismo. era lo mismo. Como tal, entonces en el Fedón, por ejemplo, un diálogo de Platón, interesantísimo, que bueno, uno de los 28 diálogos que él tiene, un diálogo interesante, él aborda el diálogo de Sócrates, ¿no? Con otros personajes, y ahí pues Sócrates se pronuncia ante el concepto muerte, dándole el sentido de que la muerte es necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque cuando el hombre muere, lo hace para que el alma se desprenda del cuerpo, de la base material, para alcanzar un nivel mayor en cuanto a conocimiento. Así lo ve Platón. Así lo ve Así lo Sócrates Sócrates. en el diálogo que plantea Platón. Ok. Entonces, es interesante que cuando hay una desvinculación, hay un conocimiento que el alma adquiere que no lo podía adquirir en el cuerpo. Por eso es necesaria la muerte Ujú. para Sócrates. De manera que la muerte, en este sentido, se ve de una manera positiva en Sócrates. Como hay culturas que la celebran, que la ven como algo positivo, que tú acabas de mencionar, para Sócrates en esa instancia Tiene esa connotación, tiene esa connotación porque es positiva. despojarme de la materialidad para optar por una elevación en términos de conocimiento. Y aquí, y perdón que te interrumpa, se queda demostrado lo que mencionábamos hace 2 minutos atrás, que la muerte va a significar, dependiendo de la sociedad y también de la cultura. Pero de la sociedad no porque esté en otra parte del mundo, sino en qué año estábamos en ese tiempo. Porque, por ejemplo, nuestra sociedad, en una gran mayoría, la muerte es una tragedia. Sí, Es un final
muy triste, pero para Sócrates en ese momento era Todo todo lo lo contrario. contrario. Pero hay que ver que esto va a constituir la visión de Occidente. Quizá nosotros hoy, siendo un poquito más reflexivos, hemos hecho que la muerte sea trágica. Pero en el cristianismo, que es lo que nosotros absorbemos, la muerte no es trágica. La muerte es una glorificación. Y vamos a llegar ahí, ¿no? Ujú. Para no Adelantar. adelantarnos. Eh, tenemos que entender que cuando se reflexiona en función de la muerte, se debe considerar la antropología como un punto de partida. Antropología, el estudio del hombre, Ajá. cómo está constituido, ¿no? Si el hombre, entonces, hay una desvinculación de la materia y el alma alcanza otro nivel superior, entonces hay un dualismo. Eso es una antropología filosófica distinta, ¿verdad? Distinta, y es la que asumía Sócrates. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde extrae Sócrates esta reflexión? A Bueno, ver, ¿de dónde de la filósofos previos, entre ellos Pitágoras, Ah, ok. No, entre ellos Tales de Mileto, por ejemplo. cuando tú mencionaste de filósofos previos, yo dije, había un filósofo que se llamaba previos, pero no, es No, filósofos anteriores, anteriores, presocráticos se llamaban, que tenían esta misma visión, antes de ¿no? Sócrates. Porque como Enrique Dussel bien define en Humanismo Helénico, que es un gran libro, habla de lo que se llama el ciclo eterno de el alma, ya que los griegos entendían que el alma era inmortal. Como era inmortal, la materialidad era lo que se quedaba aquí. Pero, ok, los griegos, para ir, algunas cosas que me van surgiendo, ¿tenían algún lugar que ellos suponían que iba el alma o cuál era su concepto de inmortalidad? Bueno, ¿De que iba a ir a otra es persona que esa misma alma o que iba a algún lugar? ahí quería llevarte, porque recuérdate que ya cuando hablamos, en este caso, del concepto de alma, quizá lo que tiene que ver con las obras griegas hablan de la muerte en el sentido de que van, por ejemplo, a un Ragnarok o una especie de lugar oculto, eterno, pero no es la visión de los filósofos. Ok. Y ahí quería meterte entonces a la perspectiva, por ejemplo, de Platón. Ujú. Para desaparecer el concepto Hades, que fue el que se me fue ahorita, lo tenía en la mente y se me fue, ¿no? Para desaparecerlo. ¿El alma va al Hades? No, espérate. Vamos a ver desde el punto de ¿Qué vista de significa Platón. ese el Hades? El Hades es el infierno realmente. Ok. Lo que tú entiendes como infierno, que es un lugar de castigo que aparece en la mitología griega, ¿no? Tú sabes, Pedro, y escúchame, porque me van surgiendo cosas. Yo creo que a ti te voy a convertir en un asiduo visitante de mi podcast, porque también en algún punto me gustaría que hablemos de la traducción, por ejemplo, griega de muchas palabras, que tal vez por asumirla de forma incorrecta tenemos un concepto muy distinto de la vida. Sí, Porque, por ejemplo, yo siempre he escuchado que, y eso lo defiende dependiendo de la iglesia a la cual tú vayas, porque eso se tradujo del griego, pero eso no significa tal cosa, sino que significa lo otro. Y por eso se malinterpretan sí. algunas cosas. Eso tenemos también que Mira, ver. interesante pensar en que, por ejemplo, nosotros tenemos conceptos, y usé ahorita la etimología, ¿no? La etimología también puede ser un grave error, Ujú. una falacia, se le puede llamar, gramatical. ¿Por qué? Porque yo puedo decir etimológicamente que cierto concepto implica esto para ellos, pero yo no viví en esa época y Exacto. hay un significado, un sentido propio que se dio en ese contexto que nosotros ignoramos. Y ahí hago el señalamiento del libro de Edinson Minaya, que se llama Simbolismo e Implicación, donde, Edison Minaya es tu primo. eh, obviamente, sí, profesor de filosofía de la UAS, gran filósofo. En el archivo de la voz de la escuela ahora lo entrevistaron y es interesante escucharlo, ¿no? Tenemos que traer a Edison. Edison, claro, de la Tenemos que hacer capital, un podemos episodio con él. motivarlo a que venga. Claro. Entonces, Edison allí trata de entrar en la hermenéutica de Andreu Tiboses. En la menéutica. Hermenéutica es la interpretación de ciertos conceptos, de ciertos libros antiguos, ¿verdad? O, como él lo plantea, también la interpretación de ciertos hechos cotidianos, porque él lo define de esta manera, como somos sujetos de la interpretación o animales de la interpretación, entonces estamos atados a interpretar todo lo que nos pasa en el contexto.
Entonces, él dice allí que es importante tratar de desentrañar esto que constituía un mito para cierta cultura, pero aún así tenemos ciertas limitaciones para hacer ese procedimiento. Sí, claro. ¿Tú ves? Tú sabes que tú mencionaste la palabra hermenéutica y yo la volví a mencionar. Y es porque esa palabra, y es el mismo tema que tú mencionabas, que las palabras o las frases, los enunciados van a tener un significado dependiendo del tiempo y la sociedad donde se use. Menáutica se ha Hermenéutica. usado y se está usando en la calle, ruralmente, como menéutica, como un meneo. La gente lo asume de que hay una menáutica por ahí, entonces como si fuera un meneo, que se mueve el dinero, Ujú. que se mueve la cosa, cuando el significado es totalmente diferente. Total, dice, totalmente. Entonces, por ejemplo, es incómodo cuando tú ves que alguien dice, por ejemplo, este concepto quiso decir tal cosa. Bueno, etimológicamente está correcto. Contextualmente puede que sí, pero el sentido óptimo de eso solamente lo conocían ellos. Exacto. Y ahí entra el, Y el- ese el sentido problema, ¿no? óptimo para nosotros en esta sociedad, miles de años después, es totalmente diferente. Por ejemplo, Muy, muy, muy te van a diferente. escuchar quizás puertorriqueños, 20 años después van a decir, acá este tipo decía mucho que lo que. Sí, Por ejemplo, y ¿qué quiere decir que lo que? No, se refería a tal cosa, pero bueno, ese significado de que lo sabemos nosotros. claro. ¿Tú ves? Porque coloquialmente lo hemos acuñado y nos llamamos quizás de esa manera. Entonces, eso del significado es un poquito tedioso, ¿no? Un poquito tedioso. Entonces, para volver a meternos en el tema, es interesante saber, por ejemplo, que los filósofos le dieron otra noción a esto del Hades. Y para Platón, por ejemplo, Ajá. esto se convierte en un mundo de la reminiscencia. ¿De quién? Reminiscencia. ¿Qué quiere decir esto, A ver, César? desarrolla. Cuando el alma caía a la tierra y quedaba atrapada en el cuerpo, O sea, cuando una persona nacía, se supone que el alma bajaba y bajaba, se iba a se ese cuerpo. incorporaba Ajá. y a medida que esa persona va creciendo, lo que va haciendo es recordando lo que ya sabía, porque obviamente ha vivido en muchos Exacto. cuerpos Una distintos, reencarnación, obviamente. básicamente. Entonces, cuando esa persona muere, ¿qué es lo que es el alma? Dice Platón. Vuelve Se otra despega del vez cuerpo, al mundo de la reminiscencia. se queda ahí en ese mundo hasta que le A- toque Otra vez. otro cuerpo. Entonces, ya no existe un Hades, existe un mundo de las ideas, un mundo perfecto donde habitan esas almas. Interesante. Entonces, mire el concepto muerte aquí, cómo aplica para un desprendimiento Ujú. de la materialidad para que la espiritualidad viva en un lugar perfecto, porque eso es lo perfecto. Correcto. ¿Qué, qué filósofos adoptaron esta posición? Bueno, los neoplatónicos como Plotino, como Boëcius, pues adoptaron esta misma visión, ¿verdad?, que tenía Platón. Tú sabes que, y para ir concatenando algunas cosas, esa visión de que el alma se despega del cuerpo y va a otro lugar, básicamente es una misma visión muy parecida, en un 50% a lo que tienen las religiones del alma. Pero Sí, para ellos, el alma se despega, va a un lugar, a un juicio, qué sé yo, y bueno, y todo lo que sabemos que sucede. Pero en este caso, para Platón, el alma estaba en una espera y volvía. nueva vez. Pero para las religiones no hay reencarnación. Al menos Sí, para la de Occidente, que son las que nosotros, la realmente sí, católica. realmente sí. Católica, cristiana y Lo todo que eso. pasa es que la reencarnación se entiende como una resurrección. Ahorita cuando quiero terminar con el aspecto de los filósofos griegos y los helénicos, para entrar en el mundo Los de la filósofos, iglesia, ¿por qué qué son los filósofos genélicos? helénicos, Helénicos. helénicos, ahí tú tienes, por ejemplo, los estoicos. ¿Por qué se llaman helénicos? Bueno, porque vivieron en el periodo posaristotélico, después de Aristóteles, la época de Alejandro Magno, o Ah, ok. después de Aristóteles, que es el periodo helenístico, se le llama, que es la historia del pueblo romano. Ok. ¿Sabes que los romanos fue que tomaron ese nombre Helenístico viene suponer de Alejandro, de para que se Alejandro vaya entendiendo. Magno, Eso es lo que quiero la agregar. conformación del pueblo romano, Ok. ¿verdad? Y demás, ahí se le da ese nombre de helénicos, ¿no? El periodo helénico. Y estamos dentro del esquema occidental, que es filosofía clásica, filosofía helénica, tú ves, para que la gente pues mantenga un concepto, ¿verdad? Por ejemplo, filosofía presocrática, ese, por ejemplo, la visión occidental, el esquema occidental, que Enrique Dussel lo va a atacar,
obviamente, porque él dice que nosotros hemos vivido y hemos comprendido la historia bajo ese esquema, Ajá. ¿verdad? Que hoy debe ser desconstruido para nuevos aprendizajes de la historia universal. Y todos los conocimientos en algún momento hay que desconstruirlos Obviamente, es una, para poder reevaluarlo. Puede que queden igual, pero hay que agregarle valores claro, de claro. las nuevas sociedades, Claro. definitivamente. Entonces, quien se desprende de esta visión o quienes adoptan visiones diferentes en este mundo griego son los sofistas Aristóteles y Epicuro, que pertenecen Epicuro. a Epicuro. Eh, Nombre curioso, Epicuro. sí, adoptan visiones diferentes de la muerte porque, por ejemplo, ya Aristóteles no va a pensar en una desvinculación. No. Mm-mm. Va a pensar en función de una materialidad que contiene forma. Entonces, la materialidad es un cuerpo Ujú. que tiene una forma. Materia, cuerpo. Sí, entonces cuando muere ese cuerpo, la forma muere con él. Con Aristóteles se pierde la inmortalidad del alma. Que vaya al Hades y que después vaya a Ajá. reencarnar a otra Para él, persona. la materia automáticamente fenece, con ello la forma. Si Porque para él son materia y alma eran una sola una cosa, sola se cosa. murió, moriste. Hay Ya, punto, se acabó. una corporalidad, ¿verdad? Que asume Para que se todo, entienda, para él no había algo más allá de la muerte. más allá. Se acabó ahí, Sí, punto, y ahí ya. quedó todo. Y es una visión distinta. Por eso Epicuro va a responder ante esto y va a decir, no podemos pensar en la muerte porque en la existencia no hay una especie de reflexión en función de algo que desconocemos. Cuando estamos en la existencia plena, la muerte no tiene vigencia. Como tal, cuando estemos muertos, la existencia no tiene vigencia. ¿Para qué me preocupo en pensar en eso? Correcto. Entonces, esa es la posición de Epicuro ante Sí, de este verdad. fenómeno, Si ¿no? no va a pasar nada después de déjame vivir mi vida como yo quiera, como yo desea, sin Es preocuparme por nada y punto. Claro, una especie de escepticismo en función de las reflexiones previas que tiene Epicuro y es interesante. Eh, pero de aquí se va a desprender entonces de otra visión que es los sofistas. A ver. Bueno, no va a depender, es previo, ¿no? Ellos. Los sofistas discutieron con Aristóteles en función de qué sentido Tú tendría sabes esto, ¿no? que debió haber sido muy interesante viéndolo desde esta sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, que pudiéramos en algún momento viajar en el tiempo y llegar a esas discusiones y Tremendo. verlo y sentarse ahí a ver a Sócrates tener ese tipo de discusiones con sus Protágoras, no, no, Gorgias, que eran los sofistas con de la sus época, ¿no? alumnos y con todo. Debe Increíble. ser, hay que ir bien comido, eso sí, porque Esa persona, por ejemplo, los diálogos de Platón, los diálogos, yo que he intentado empezar a leerlo sí, varias veces, oye, pero es increíble. increíble, te recrean todo lo que se hacía en la Grecia clásica. Ujú. Pero yo me imagino a Protágoras discutiéndole a Aristóteles con relación a que el alma no es un concepto absoluto que alcanza el conocimiento cuando se desprende del Y bebiendo cuerpo. vino, porque bebían muchísimo. Ah, muchísimo. Más que Tyrion Lannister de Juego de Tronos bebían. Claro. Me imagino a Protágoras diciendo, no, pues Sócrates, todo es subjetivo, está Y sujeto. darse un trago, Y fuápete. todo está sujeto Que no es a mentira, cómo el hombre ve las cosas, que no es porque había un mentira, relativismo total en él. que no es mentira, todo es subjetivo. Claro. Todo, Entonces, los absolutamente sofistas todo. plantearon el concepto de relatividad en la filosofía y relativizando el concepto conocimiento, llegaron a una relatividad de todos los conceptos que constituían la filosofía griega como tal. El significado de la muerte se daba en función de lo que el sujeto creía. Ujú. Eso es una subjetividad total. Y Total. esa fue la connotación que le dieron los sofistas. Mm. Entonces, mientras Sócrates andaba detrás de una categoría absoluta del alma, los sofistas se dieron a la tarea de desconstruir eso diciendo, no, esto no existe. Lo que existe es una subjetividad. Cada sujeto ha de reflexionar en función de sus propios intereses lo que eso significa. Lógico. Y bueno, Que es lo que sucede en la realidad. Y no solamente sucede con la muerte, sucede con con todo. todo. Todo va a depender de tus intereses. Sí. Y te voy a poner un ejemplo básico para muy, 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 muy simple de que todo depende de tus intereses. Y es, por ejemplo, tú tienes un vecino, por ejemplo, dos vecinos tú tienes. De este lado tienes un vecino que llegó nuevo, de este lado tú tienes un vecino que es tu primo, tu familiar. Y ese vecino se roba un chin de un callejón que había para cruzar. A ti te va a molestar porque ese es un vecino nuevo.
porque no hay una familiaridad, no es de tu interés. Si de este lado derecho, tu primo o tu compadre, tu hermano, se roba el mismo pedacito del otro lado, a ti te va a dar lo mismo. Porque tu interés, a ti te... sí, no, coge más, ven, que tú eres mío. Y es lo mismo, están robando espacio, pero el interés tuyo no estaba del lado izquierdo, Claro. sí está del lado derecho. Y eso sucede con todo en Con la vida. todo. Sí, entonces esto le va a dar un giro, esta reflexión. Los estoicos entonces van a decir lo mismo, no me voy a preocupar por la muerte, tanto Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, van a decir, no me voy a preocupar por la muerte porque la muerte es parte de la naturalidad de la existencia. Ujú. Es decir, pensar en la muerte es algo absurdo hasta cierto punto porque es Para parte del ellos, ciclo para vital. ellos. Sí, es decir, las cosas mueren, nacen, se reproducen y mueren, dicen los estoicos. Y esta es la función del ente social. Es decir, cumple ese cauce. Los estoicos deben ser el grupo de filósofos, partiendo de la palabra, porque no lo conozco de verdad, no lo he estudiado. Tienen que ser el grupo de filósofos como más cautos, más centrados, porque cuando tú le dices o más tranquilos, porque cuando tú le dices una palabra a una persona, tú eres muy estoica, es como una persona como muy cuadrada, muy en el centro, más o menos Sí. por ahí va El la cosa. estoico es que tiraba todo en función de la razón. Ujú. Y, por ejemplo, Todos los razones. todos lo razonaban. Y incluso las propias emociones llegaron a ser victimizadas por la propia razón, donde ellos decían, espérate, una de las cosas importantes aquí es gestionar las emociones, controlarlas a través de la razón. Ujú. Cuando se debe entender que las emociones tienen su importancia, aunque se deben gestionar, pero tienen su plot en el ser humano como ser Correcto. integral. Pero bueno, nos dejaron un buen espacio en la PAFEA, que es el control de las emociones. Y eso es interesante porque nos llevan a gestionar las emociones. Entonces, los estoicos les van a dar una respuesta que se debe pensar, ¿no?, en la muerte, pero en función de un bienestar, como un bienestar de manera positiva y que no debe socavar el hecho de que es algo, de que yo lo veo como algo trágico. Sí, yo lo veo como algo natural, Ujú. como Que, algo natural. que es como yo creo que deberíamos verlos y ver la muerte y deberíamos socializarla un poquito más. Por ejemplo, yo hago algo y lo hago con muchas personas y a veces le pregunto, ¿qué día a ti te gustaría morir? Porque va a suceder en algún momento. Y la gente dice, ay, ¿por qué tú mencionas eso? ¿Y por qué? Va a suceder. Hasta para eso uno debe idealizarse algunas cosas. Claro. Porque, a ver, a mí, por ejemplo, yo en mi caso, a mí me gustaría que fuera un jueves. ¿Por qué un jueves? Porque al otro día, los que quedaron vivos no van a tener que ir a trabajar y viene sábado y domingo para que se recuperen y el lunes vayan tranquilos a trabajar. Ya, punto. Claro. Se acabó. Sí. Los estoicos tomaban esa facilidad de la muerte y con esa tranquilidad pues operaban en función de cómo ellos la veían. Y creo que es interesante poder ver la muerte como algo en lo que reflexiona como algo natural. Y Ujú. eso es interesante. Luego de ellos, pues vamos a caer en los filósofos ya cristianos como San Agustín de Hipona, Gregorio de Niza, Santo Tomás de Aquino, Justino Mártir, que tienen connotaciones diferentes en función de la muerte, ya la cristianizan en este caso, Exacto. ya que, por ejemplo, la muerte no tiene solamente una parte material, sino una parte espiritual. Ahí Ya aquí vuelven a Platón, que en algún momento la No, veía. porque Platón, ellos toman el concepto de la dualidad, Exacto. pero ahora le ponen como reflexión el hecho de que el ser humano puede estar materialmente vivo, pero está muerto en pecado, lo que constituye una muerte espiritual. Da- Oh. Platón no habló de muerte No, 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 yo lo que espiritual. digo, por ejemplo, llegó un momento de que había un grupo de filósofos que la creían como una sola, muerte, cuerpo y alma. Se murió, pasó todo. Antes de ello estuvo Platón que le veía una dualidad, que ok, bajaba el El alma. alma a ese ser moría, el alma se detenía en algún punto y volvía. Ahora sucede lo mismo, solo desde el punto de ir que tiene una Sí, dualidad aquí sigue con la cristianismo. dualidad. Hasta René Aunque, Descartes va a seguir la dualidad. Ya Arnold Heller le va a dar otra connotación. Después, más adelante, podemos hablar de él, quizá con otra brecha. Pero hay que entender que ahora, ya tú estando en la existencia propiamente dicha, estás muerto. ujú. Porque heredaste de Adán el pecado que
obviamente se asume como desobediencia a los mandatos divinos. Entonces, San Agustín de Hipona, Gregorio de Niza van a decir, tú estás muerto en delito y pecado. La única manera, forma de darle vida a esa alma muerta es a través del bautismo. Ahí nace el bautismo, para vincularnos a Dios. Interesante que uno de los primeros filósofos como Justino Mártir no tenía esa concepción. No. Y eso es un problema para la iglesia, lo que voy a decir ahora. A ver, ¿cuál es el problema? Atención, iglesia. Pero para todas las iglesias. Mira, la iglesia creía en la reencarnación. Por cierto. Yo, cuando hablamos hace varios meses atrás, creo que fue en marzo, sobre el matrimonio y la filosofía, hubo una parte donde tú hablaste de que no en esta etapa de tu vida, de tu sociedad, no eres amante del bautismo. En alguna parte también lo fuiste. Digo que no sirve para nada. Sí, que no sirve para nada. La cuestión fue que yo hice el corte, lo subí a YouTube y se fue viral. Yo hice varios cortes de aquel momento y ese es el que más view tiene. Incluso lo subí creo que a TikTok y ahí también se han ido con algunos views, que para mí son muchos, para otros podcasteros tal vez no son muchos, pero para mí son muchos. Pero esa parte a la gente después como que le puso si mucha tú quieres, atención. dedicamos un segmento completo al por qué no estoy interesado en eso. No, mira, tú y yo vamos a tener muchos aquí, porque por ejemplo, yo en algún momento quiero sentarme contigo, hablar de algunos personajes de la historia, que lo analicemos de la manera filosófica, ya sea de Hitler, ya sea de cualquier otro, y que veamos esa parte. También en algún momento tendremos que sentarnos a hablar de la Biblia, importantísimo ese tema, hablar de las religiones, también hablar de la filosofía en sí, y porque yo tengo una concepción de que en algún momento los filósofos deben replantearse los términos que usan para que se haga más popular la filosofía. Sí, recuérdate que por ejemplo, y hay veces que yo decido que déjame leer este libro de filosofía, Platón. Pero entonces ahí vienen unos términos que nosotros en este tipo de sociedad, y estoy seguro que sucede en sociedades un poquito más avanzadas, los términos hacen que tú te despegues de la lectura, ir a buscarlo y no le coges el hilo, no vas rápido con la lectura y te aburren los libros. sí, recuérdate que cuando tú encuentras textos antiguos, por ejemplo, esos clásicos, respondían a ciertos grupos de individuos. Entonces, Platón escribía, por ejemplo, para la academia que él dirigía, que era un grupo de hombres ilustrados. Pero perfecto. Por ejemplo, ahora los filósofos actuales están focalizando un poquito más porque están escribiendo a un contexto que ignora realmente algunas cosas que son importantes en la filosofía. Y que lamentablemente, y eso así es como yo lo veo, ¿para qué tú te vas a complicar con tantas terminologías tan grandes cuando tú la tienes aquí? Por ejemplo, aprenderte, y tal vez se escuche feo, tal vez se escuche no sé cómo, pero por ejemplo, anteriormente que había que aprenderse todo lo que hablaba de la prehistoria. Por ejemplo, tú y yo vamos a hablar de la prehistoria y yo en 30 segundos entro a mi teléfono, la informalidad me lo permite, de que el podcast me lo permite, y yo busco tal sociedad prehistórica y ya yo te la digo, ¿cuál es la necesidad de yo cargar mi cerebro con tanta información cuando yo la tengo aquí? Cuando lo importante realmente es reflexionar en función de cuánto eso aporta al desarrollo social. Correcto. Yo hablo con mis estudiantes de democracia participativa, que son de sexto, de secundaria, ¿verdad? Y ciudadanía. Ese es otro lío, que nosotros la gente vieja no entendemos mucho. Primero de secundaria. No, tenían que dejarnos eso hasta octavo. Así que es y después 1, 2, 3, 4 y punto. Cuarto de bachillerato. Eso en la nomenclatura antigua. Nosotros los viejos no estamos para eso. Sí, cuarto de bachillerato, por así decirlo. Y yo discutía con ellos, por ejemplo, hablamos de por qué personas venden el voto. Venden el voto. Pero tú sabes cuál era el tema realmente. El tema que yo tenía con ellos era las categorías del voto. Así aparece en el texto de democracia participativa, la categoría del voto. Y yo le dije, no, vamos a hablar de por qué el voto se vende. Y ahí sacamos
todos los términos de manera cotidiana Ujú. que categorizan al voto. Sí. ¿Cuáles son sus categorías? ¿Cuáles son sus características? Y partimos de un hecho cotidiano. Y lo peor que puede pasar en una sociedad. Tú sabes que nos vamos a ir un poquito. Vamos a seguir alejándonos de la muerte, pero volveremos en algún punto. La democracia, lamentablemente, no es del todo buena. Porque, por ejemplo, un voto de tuyo que tiene conciencia, que sabes por quién vas a votar, vale lo mismo que el Que el que voto no tiene conciencia. del que consume y que va a votar por 300 pesos para comprar un tabaco. Ese es un problema que se Y debe lamentablemente dilucidar, el tema de la democracia participativa, en este caso, que es la que nosotros asumimos, que después de un momento podemos hablar de sí, eso. sí, ¿Tú ves? no, mira, nosotros no. Incluso te puedo ver como hasta traer a alguien, tú ves, que sea propiamente de política, porque yo doy Claro, la clase desde el punto de vista filosófico, pero exacto. yo tengo un amigo, Miguel Ángel Pueriet, que puede abordar algunas temáticas así de manera política y conoce muy bien el campo, ¿no? Porque su tesis Volvamos a la muerte. está orientada en ese sentido. Entonces, estos filósofos, por ejemplo, y calgo en Justino Mártir, ahí quedé, esto va a alarmar un poquito la iglesia, ¿En ¿no? qué año vamos? Estamos ya en el siglo I después de Cristo, Ok, año 100, ¿no? sí. Justino Marte vivió en esa época. Incluso yo retrocedí en el tiempo porque en el siglo II, ¿verdad? Siglo II y III fue que vivieron San Agustín de Hipona y Gregorio de Niza. Ok. Vivieron después, ¿no? Este vive antes. Pero ¿qué pasa? Y esto va a alarmar a la iglesia. La iglesia cristiana creía en la reencarnación. Sí, en algún punto. Obvio. No en la Y resurrección, en no, la en la reencarnación. reencarnación. Pero Crea la eso iglesia. era antes o después Eh, de Cristo. no, no. No, si es cristiana La después iglesia del primer siglo del primer siglo. tenía esa concepción. La Porque iglesia de Pablo. la iglesia cristiana del primer siglo estaba muy vinculada a Oriente. Y la concepción del Oriente en ese momento era totalmente budista, hinduista. Sí, sí, claro. Es decir, el zoroastrismo cubrió la doctrina de la iglesia. Totalmente. Antes te voy a hacer una sola pregunta, simple. Tú me dices sí o no. ¿La filosofía aborda los años perdidos de Jesús o no? Sí, ¿Conoce la filosofía datos de los años perdidos de Jesús, desde su niñez hasta que vuelve y aparece? recuérdate que la filosofía quizás no ¿O tú has leído algún libro que lo aborde esos que años? aborde, no, básicamente No hay. no tenemos, Ok. puede que Registros. aparezca No hay registros, registro. pero sí hay libros que abordan la vida de Jesús fuera de los evangelios. Ok. Por ejemplo, el evangelio del mismo Judas, el Que evangelio son de María Magdalena, los evangelios por ejemplo, apócrifos, apócrifos. abordan Ese la es vida de Jesús. ese es otro tema interesante que en algún momento No, que vamos a podemos tocar. tocarlo porque fueron apóstoles. Claro. Una gran pregunta, ¿por qué no pertenecieron al canon de la iglesia? Que habría que pensar mucho en eso, como en el libro de Enoch, que tiene muchos datos orientados al aspecto cristiano, pero no es aceptado en el canon. Y ahí volvemos a los intereses. Sí. Todo va a depender de tus Entonces, intereses. bueno, el canon para mí no es más que el montaje de un grupo político, si se le puede llamar como tal, Claro, que claro. quería eso. Pero bueno, después podemos Ya, abordar sí, ese eso lo tema, hablaremos eso otro después tiempo. más adelante. Entonces, ¿qué pasa, Agustín? La iglesia estaba muy vinculada a la resurrección, al punto que un grupo se fue para otro lado, ¿no? Que pensaban que sí, que el alma moría, que no era eterna. Y otro grupo sí entendía que el alma era eterna porque tenía que estar reencarnando. Entonces se crearon estos dos sigmas en la iglesia, ¿no? Se dividieron entre dos. Claro, En la que reencarnaba y lo que el y alma la que moría. moría. Entonces, Pero no Agustino, hubo una en la que iba al limbo o al cielo. eso va a ser más adelante. Esperando un juicio. Sí, en eso el va a ser siglo más I no adelante. existía. Ya más adelante se va a crear lo que es el purgatorio y todo esto, ¿no? Se va a crear. Pero ahora se estaba pensando en función de realmente qué pasaba con el alma. Y Justino Mártir responde y dice, el alma no tiene atributos divinos. Como el alma es humana, muere como el ser humano. Como el cuerpo, como la Y, materia. y tú sabes quién, en Sacro y Profano, Enrique Dussel le hacen una entrevista y plantea eso mismo. Y lo dice, cuando se cree que el alma es independiente al cuerpo,
hay un sinnúmero de catastrofismo que se va a asumir de él. Ahí van a venir un sinnúmero de cosas, por ejemplo, que el cuerpo es malo, que se creía desde Plotino, como el cuerpo es malo, lo puedo castigar, viene la flagelación. Correcto. Porque el cuerpo no constituye nada positivo. Entonces, yo entender que lo único bueno es el espíritu, me lleva a entender que el cuerpo es totalmente Que eso incluso pudo haber sido funcional. lo que en algún punto de la historia llevara, que tú lo mencionaste, a la flagelación. La flagelación es que tú tomes tu cuerpo, tu propio, y lo sometas a castigos, porque asumiendo que el cuerpo es que te ha hecho pecar. Claro, No el alma, no tu mente, no lo que tú piensas, sino claro, el cuerpo te ha hecho te ha hecho pecar. pecar. Entonces, de ahí viene también el celibato, es decir, que los sacerdotes no se casen, que no es realmente una doctrina bíblica, sino que es una especie de dogma, ¿verdad? Que tiene que ver con la transmisión oral, no tiene que ver con la parte La, escritural, sino la, que la la, iglesia lo ha asumido, ¿no? Como una la parte iglesia, tradicional de ellos, la ¿no? Biblia habla del celibato, lo especifica que debe haber. Para aquel que gobierna, no lo especifica, pero sí habla del célibe como una parte voluntaria. Ok. Porque Pablo sí lo asumió, ¿verdad? Y muchos otros, pero imponerlo es lo que la Biblia no da pie a Te eso. hago una pregunta rápida, fácil. Tú que has estuviste muy involucrado en la parte cristiana y ahora estás un poquito más alejado en la parte filosófica. De tu percepción, el celibato que no existiera, partamos de que no existiera, ¿hubiese aportado más a la iglesia Sí, o hubiese aportado más porque muchos de los problemas que tenemos hoy de violaciones, de problemas de la pediatría de los la sacerdotes, pederastía, correcto? ajá, se encuentran inevitablemente en ese problema. Ahí reside eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo entiendo que la Biblia le da cabida a que se casen. Ok, ¿Por qué he de detenerme en cuanto a un hecho natural? Porque eso es una necesidad biológica claro. y no sé por qué. Pero bueno, ya tendría la iglesia que pensar en función Te, de sus intereses. exacto, te hago otra pregunta, que yo sé que no va a suceder ahora. ¿En algún momento la Iglesia Católica, tú crees que llegará, sea de 0 a 100, 200 años, llegará a permitir que sus sacerdotes no sean célibes, que tengan Esto familia? va a ser frustrante para la iglesia evangélica, lo que voy a decir. A ver, Yo que fui un pastor sí, evangélico, ¿no? correcto. Por eso te hago Pero la la pregunta. iglesia católica es más reflexiva, más crítica que la iglesia evangélica. Al ser más crítica, más reflexiva, va más en función de lo que la sociedad demanda. Como tal, llegarán esos cambios. Llegará, en algún momento llegará. Aunque no lo veamos tú, o no lo vean nuestros hijos, no lo vean nuestros Hay que nietos, pero llegará. entender que la iglesia católica ha ido en función de los tiempos de las nuevas tendencias científicas. Sí, sí, sí. Al punto de aceptar a Darwin como parte de una concepción científica y adoptarla como forma de la iglesia. Que en un principio a Darwin era hablar como Era un del diablo a enemigo. la cruz. Y la iglesia católica asume esta En visión en un un momento punto. determinado. Tanto así que tú te pones a hablar con los hermanos cristianos, ¿verdad? Con quien yo comparto en varias ocasiones. Tú te pones a hablar con ellos y la visión que ellos tienen de Dios es la misma visión de un pensador racionalista llamado Spinoza, un Dios sostenible. ¿De cuándo a dónde una iglesia evangélica tiene esa misma perspectiva? No, porque están totalmente dogmatizados. Sí, Eso es un problema. eso Se del le llama hasta cierto punto. el dogma es un problema y es un problema porque no es bíblico. Y El yo dogma sé es que humano. van a decir ahora, pero la iglesia católica tiene dogma. Sí, es Sí, cierto, claro, pero claro. la iglesia católica en cierto momento ha dejado de lado el dogma. Sí, y eso es, la iglesia cristiana se lo critica mucho porque, Fundamentalista le llaman, ¿no? sí, porque diga que tienen muchas libertades. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves la doctrina, los 5 puntos de Calvino, que todavía hay grupos bautistas que asumen el calvinismo. Los 5 puntos de Calvino, que después te daré Hablaremos de eso. detalles de esa cuestión. Volvamos a la muerte Entonces, porque no hemos disgregado. eh,
como el alma muere para Justino Martín, pues entonces lo que se espera es que esa alma pues sea restaurada para un día del juicio. Y esa es lo que asume como sentido de muerte Justino Martín, que el alma muera conjuntamente con la materialidad, para que en el día del juicio pues sea incorporado todo para ser juzgado. Esa es la visión de la iglesia del primer siglo. Ok. Bueno, de pasar por la época medieval, pues caemos en René Descartes, que tiene la misma visión de Platón, que ni hablar de eso, porque realmente es la misma connotación, el mismo sentido que tiene, una dualidad, un cuerpo, una alma que se separan, Se separa y que oh, luego vuelve y todo. claro, una va al castigo eterno, el otro se queda a esperar el día del juicio final para la resurrección. Que es más ya la que ha asumido la iglesia. Claro, y Santo Tomás de Aquino pues tiene la misma postura, y los filósofos de la época del Renacimiento, pues algunos asumieron esta misma postura, porque la mayoría eran o jesuitas o franciscanos y totalmente asumieron esta perspectiva. Incluso es interesante que eh, Kant Ajá. Kant va a decir que la muerte es un misterio. Como tal, se le debe atribuir que la misma no se puede conocer a totalidad. Que la única manera de obtener una reflexión como más precisa es entrando al mundo de la moral. Porque se le escapa como tal a todo lo que constituye una reflexión. Pero mira, lo plantea como un misterio, ¿no? Y que en el reino, por ejemplo, neuménico, que es el reino de las cosas en sí, que se da a través de la ética, filosofía práctica, es que se puede conocer un poco o vincularnos un poco al concepto de la muerte. Pero mira, como Carnot dice, esto es un problema, no me voy a meter en esto. Yo me imagino a Carnot, espérate, esto no me toca. Entonces, César, ¿qué va a dar como resultado esto? Bueno, va a dar el resultado de los pensadores contemporáneos. Arthur Schopenhauer, por ejemplo, va a decir que la muerte, en este caso, es el producto de una voluntad que va a separar al hombre de un sufrimiento que vive totalmente. Si la muerte va a ser algo positivo para Arthur Schopenhauer, porque él dice, el hombre está sufriendo aquí, entonces necesita morir. Es un pesimista. Para liberarse. Para liberarse. Entonces, cada filósofo va a adoptar, por ejemplo, Martin Heidegger va a decir, bueno, en función de la existencia, la muerte viene a ser un punto cumbre en el cual debemos pensar, porque la muerte le da sentido a la existencia. Los planes que tenemos y todo va en función de pensar la muerte. Correcto. Y le da sentido, y lo voy a platanar un poquito, le da sentido en el aspecto de que yo pienso qué voy a hacer, cada paso que voy a hacer, porque por si la muerte llega. Entonces, Martin Heidegger lo hace de esta manera. Recuérdate que esto es un pensador de la Primera Guerra Mundial. Un contexto totalmente diferente. Y tenía que pensarse dentro del mismo, porque Hitler estaba acabando con todo el mundo. Claro. Aunque él formó parte de este grupo nazi, ¿no? Eso se crió y se le criticó mucho por ello, ¿no? A él. Nietzsche, por ejemplo, Federico Nietzsche. Pero Nietzsche es grupo Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, va a tener un sentido trágico de la muerte, porque también va a decir, bueno, olvidémonos de esto, esto no existe. El hombre murió y no hay nada más que buscar. Ya, ahí quedó todo. Muy parecido a lo de Aristóteles, ¿no? Entonces, en función ¿por qué? Déjame hacerte una pregunta. Eso debe ser lo que los ateos creen, que si te moriste ya, y pues se acabó. Ahí quedó y verdad, esto no hay más que pensar que morir. Y ahora que lo mencioné, yo sé que te pueden decir más adelante, pero acá, ¿por qué no ahondamos más en el pensamiento de los filósofos y la muerte? Vamos dando tópicos aquí así rápido para que dejarle ese sabor a las personas para que puedan buscar, ahondar en esa parte, porque quizá el tiempo no nos dé para indagar sobre todas las reflexiones que han hecho los filósofos. Ahora que hablé de ateísmo, yo te voy a poner una tarea y yo quiero traer a Eladio. Necesito a Eladio. Eladio es uno de los personajes más interesantes, por no decirle otro nombre. Noel de la Rosa, que es mi amigo,
está con ellos en el programa, en un momento determinado. Noel de la Rosa es el que... El porque psicólogo, él es el que escribió del que todo el mundo miente, o sí, algo la así. mentira. La mentira. Él Y tiene yo un hablo libro que se mucho con llama La él, la Mentira. Muy mentira. interesante. Sí, yo hablo bastante con él y a veces le escribo. Y en una parte me enfadé viendo a Eladio por ciertos conceptos distorsionados y le escribo. Digo, ven aquí, ¿cómo me permite eso? Y yo, espérate, Eladio tiene un papel Claro, no. que hacer. Eladio es... Eladio tiene un papel Su asignado. papel es el de romper. Claro, y lo mirando desde este punto de vista, dije, no, espérate, pues entonces ahí está bien. Ujú. Ahí está bien, entendía Noel en esta parte, ¿no? Entonces, para no hacerte largo el cuento, se debe entender que en Oriente, el mismo Dalai Lama, el mismo Buda, pues tenían una visión distinta. Dalai Lama Buda. Dalai Lama es, por ejemplo, hay que entender que es en la cultura budista, es la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Buda es el personaje que ellos adoran, que es Siddhartha Gautama. Entonces, por ejemplo, en el budismo se habla de reencarnaciones, pero ¿en qué sentido, no? Bueno, cuando yo estoy en el samsara, que es el ciclo de resurrección, estoy buscando el nirvana, que es el fin, ¿no? Que es la visión plena. Cuando yo resucito, lo que estoy buscando es sanear mi alma para llegar a un punto de perfección, para alcanzar el nirvana, que es la perfección total. Entonces, cuando se logra esto, ya entonces, como tal, hay una vida perfecta. No tengo que estar en ese ciclo eterno de resurrecciones, que es samsara. Y esa es la visión, por ejemplo, que se adopta en el budismo, por ejemplo, que frecuentemente Dalai Lama pues sigue hablando de ello, ¿no? Sigue hablando de ello. Unos budistas contemporáneos, por ejemplo, como Iketa, ya no piensa en eso. Ya se piensa no en el círculo eterno de resurrecciones, sino en un aspecto de que la vida que tenemos por delante es la que nos permiten es una sola, que es muy parecido a lo que te dice Nietzsche, es una sola y tenemos que aprovecharla para entonces elevarnos a la perfección. A la Pues ya perfección. eso es, Correcto. por ejemplo, lo que se adopta en el budismo, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el Tao, que es con Lao Tse, se da como algo muy parecido en el Tao. El Tao viene siendo esa perfección que se busca alcanzar, ¿verdad? En ese ciclo de resurrecciones, que es el Tao planteado por Lao Tse. ¿Tú ves? Entonces, la muerte, por ejemplo, te lo repito, es una perspectiva, es una reflexión que debe estar intrínsecamente conectada a lo que se entiende con relación al alma. ¿Qué piensan? Y quiero ya volarme un poco porque tenemos un rato. ¿Cómo ve la filosofía actual, la que tú conoces, la que tú practicas, si podemos usar el término de práctica? ¿Cómo ve esa filosofía a la muerte? Recuérdate que no, ahora mismo, por ejemplo, yo escuchando a Martín Sanz Agarra hablando de la muerte, mayormente asume la parte de la reencarnación. Ok. Por ciertos datos que aparecen y ciertos testimonios que se han dado últimamente. Incluso la física cuántica ha planteado esta parte, de cual después podemos hablar. Entonces, por ejemplo, la muerte, yo mismo la planteo y quiero tocarlo, no como algo trágico. No. No, lo veo como una especie de preámbulo, ¿verdad? Preámbulo porque la muerte pasa a ser parte de la vida, ¿no? Sí. En Y esta lo parte. es, y lo es. Y todo lo que yo diga ahora está sujeto a crítica. ¿Por qué? Porque esto es una hipótesis. Todo lo que nosotros digamos a la muerte es hipótesis, ya que nosotros no hemos gustado de la muerte. Ahí tenemos que entrarnos a la idea de Epicuro. Entonces, yo lo pienso en el hecho de que como preámbulo, ese espacio es donde la materia, porque la materia no desaparece, como tal se transforma, es un espacio de transformación. Ok. Y como somos energía, también es un espacio de transformación de la energía. Correcto. ¿En qué nos transformamos? Es una de las grandes preguntas que me hacía Amelia, la regidora, cuando yo le hablaba de las transformaciones, aplicándole la transformación al concepto de la muerte. Y decía, le digo la verdad, Amelia, yo no sé. Como es una hipótesis, no sé en qué me transformo. No, y que, por ejemplo, ustedes los filósofos tienen la ventaja
de que la filosofía, yo lo veo así, es como el arte de cuestionar todo. Incluso lo que está ya definido, está comprobado. Entonces eso le da la ventaja de que lo pueden cuestionar. Sí, los filósofos actuales como el mismo Jean-Paul Sartre, el mismo Michel Foucault, entre otros, tenían visiones muy novedosas de la muerte. Porque, por ejemplo, Jean-Paul Sartre la conectó al hecho de la existencia y como tal la miró como un absurdo, como algo con lo que no se debe pensar. Porque como no podemos reflexionar en algo que no desconocemos, ¿para qué pensar en eso? Ujú. Michel Foucault también lo miró como algo programado por el bienestar político. Oye, qué locura. Digo, bueno, la muerte ya no tiene esa idea absoluta que funciona por sí misma, sino que es la maniobra del bienestar político. Es decir, que la muerte se puede causar, puede ser Sí, incausada. pues entonces él cree totalmente en la teoría de la última pandemia, de que era eliminar una Aunque gran parte de Es la decir, es sociedad. manipulable la Sí, muerte como tal, pero bueno, obviamente hay que entender que la está viendo desde el punto de vista físico, claro. porque no está reflexionando en el hecho de que entonces qué pasa después, que es el gran misterio, Ujú. es el gran misterio. Entonces, es Nadie ha decir, regresado para decir qué pasa después. bueno, Jesús dice que supuestamente regresó, eso podríamos hablar después de eso. ¿Cómo que supuestamente? Bueno, de eso ¿Cómo podemos que hablar supuestamente? en otro. Déjalo ahí en stand-by para nosotros. Entonces, más adelante hablar de si realmente Jesús murió, si Jesús, venció la muerte como dice la eso te iba a decir, Biblia Jesús y todo bajó eso. al infierno, venció la muerte y luego Oh muerte, ¿dónde ascendió. está tu aguijón? Dice Pablo, ¿no? Y luego, Sepulcro tu victoria, porque Jesús venció la muerte, y obviamente. luego Pero bueno, ascendió. podemos pensar en Jesús filosóficamente después para ver si realmente venció la Eso es un muerte, ¿no? tema muy interesante, Sí, muy bueno. bueno, y para concluir, ¿no? Sería bueno pensar en Jesús y decir, he de entender que si uno cree en Jesús, hasta cierto punto vence la muerte. Ujú. La muerte, en términos de Jesús, está puesta en función, en función de que te voy a resucitar, pero no una resurrección futura, sino te voy a resucitar del estado pecaminoso en el que tú estás. Como decían los cristianos, ¿no? En el primer siglo. Como estás muerto en delito y pecado, te voy a dar vida a través de mi sacrificio para que vivas eternamente. Vas a morir, obviamente, en términos literales, pero esa muerte no es más que un preámbulo para la vida eterna que te espera. Bien. Tú sabes que tú me comentaste cuando planteamos ese tema que lo íbamos a dividir en tres. Ujú. ¿Cuáles son las otras dos partes que nos quedan? Sería bueno tocar la muerte desde el punto de vista de la cultura, Ok, porque lo tocamos desde el punto de vista de los filósofos, correcto. personalmente, cómo ellos los pensaban y eso. Tocamos otros que otros aspectos, Sí, sí. y quizás Nos más vamos general. moviendo, eso es lo que Sí, nos permite. pero desde el punto de vista cultural, A para mí me hablar de los encanta taínos, de los mayas y cosas ese así. tema, ese va a ser interesante. Para ese, aunque nos tome 2 horas, Sí, eso lo vamos a hacer. porque Ese va a ser muy bueno. aquí sería interesante plantear la muerte desde el punto de vista taíno, Sí. que ahí van a venir todas las cábalas que nosotros creemos con Ese, relación a la muerte, aunque, que los muertos desandan, que andan y todo eso, aunque lo nos vamos a tome ver. 2 horas, ese lo vamos a ver. ¿Y Sí, cuál es la tercera? y la tercera parte, en este caso, como planteamos la cultura, entonces tendríamos que ver qué connotaciones futuras tendría entonces la muerte. Sí, Correcto. cuáles serían esas connotaciones futuras, por qué debemos pensar en ella. Tú ves, por qué es un tema de interés en la actualidad y en la sociedad actual. Por ejemplo, podemos pensar por qué personas se quitan la vida, cuáles son las personas, por ejemplo, que ya se le ha ido ese sentido de la muerte Ujú. o ya no le tienen temor, por qué se planteó así. Es decir, de un punto de vista actual podemos plantearlo. Perfecto. Antes de, y es algo que se me ocurrió durante el paso, recomendemos un libro. Yo quiero que tú, como filósofo, a las personas que se interesan por la filosofía, les recomiendes algún libro para introducirse a la filosofía, pero que sea un libro el cual no tenga todas esas terminologías complicadas que tenga que parar de leer para ir a un diccionario y poder entender. ¿Qué libro sería El interesante para mundo ti? de Sofía, El mundo de Sofía. que Muy te lo bueno, sí, mencionaba ahorita, yo lo pero leí. yo tengo un manual de filosofía para niños, no se Correcto. confundan, ¿no? Porque a veces dicen, no es para niños, ¿cómo? Ese manual es interesante para que alguien que no conoce la filosofía pueda entrar ¿Dónde se puede conseguir en ese libro? Amazon. En Ese está en Amazon. Amazon. Así mismo se llama, Filosofía Filosofía Vía para para niños. niños. Sí, filosofía, la construcción del ser, así que se llama realmente. Yo voy a poner el link aquí debajo, voy a poner una imagen también
para que quien lo quiera Sí, buscar lo busque y pueda ese te va entender. a introducir, ese es el que yo uso para introducir a Es los tuyo, jóvenes, es tuyo. sí, de La Salle, los Ok. niños de La Salle, desde tercero a sexto de primaria, aunque el tercero pertenece a primaria 1, pero está introducido en primaria 2 allá, Ujú. ¿verdad? Está en el mismo bloque, pero curricularmente pertenece a primaria 1, pero está en el mismo bloque. Y nosotros le damos filosofía partiendo de estos términos muy simples. Incluso hay un libro en Amazon que dice Vocabulario de Filosofía para Niños, escrito por los niños de La Salle. Esos niños lo escribieron cuando estaban en tercero y ellos están Sí. en cuarto. ¿Cómo se Sí, llama? Vocabulario de Filosofía para Niños. Está en Amazon Ah, pero qué también. bien. Y fueron ellos que lo escribieron. Son 28 palabras que ellos vieron en el manual y que se interesaron y comenzaron a definirlas. Bueno, pero pues ahí están las opciones, ahí está si usted quiere introducirse a esto de la filosofía tan interesante, contenido simple para que lo pueda digerir. Quiero concluir haciendo el señalamiento ya a esos que conocen para que puedan ahondar más en el tema de la muerte. En el tomo 2 de mi libro, Ajá. La utopía filosófica como foro de la justicia, que está en Amazon también, $8 lo que cuesta. En el tomo 2, ¿verdad? Yo hablo del concepto de la muerte desde Egipto, Ok. no, desde los sumerios hasta La primera, que se supone que los sumerios son la primera sociedad. claro, se supone. Bueno, Se yo supone. hablaba después de otras sociedades, Habrá otras que. civilizaciones más antiguas, ¿no? Correcto. Pero ahí lo tomo desde ahí hasta el Renacimiento. Correcto. Pedro, me queda solamente darte las gracias por haber aceptado. Tenemos muchos episodios pendientes que iremos tratando poco a poco. Algunos invitados que quiero que traigamos para que fortalezcamos todo este proceso y agradecer a todo el que ha llegado hasta aquí. Si usted ha llegado hasta aquí, gracias, de verdad. Yo sé que este no es el podcast común que usted va a encontrar, pero sí queremos aportar un poquito más, hacer algo un poquito diferente. Si le gustó este contenido, suscríbase, dele like, comente, déjenos ahí cualquier pregunta, compártalo y de seguro que se le sacará mucho provecho. Gracias de verdad, Pedro, por haber venido a este episodio de mi podcast. No, gracias a ti por invitarnos. Yo sabes que siempre yo estoy abierto a acoger esas invitaciones. Es interesante, me gusta de tu parte la diversidad. Sí, sí. Y eso es bueno, eso es algo que le gusta. Y que los temas que está tocando es para llegarle a ese pueblo y sembrar cierta noción, ¿no? De estudio, usando cosas académicas, también usando cosas muy cotidianas, y eso es interesante. Así mismo es. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por vernos hasta este final. Nos vemos en un nuevo episodio. Suscríbanse al canal. También este podcast yo lo voy cortando poco a poco para que ustedes lo vayan viendo por etapas, por partes interesantes. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo.